Hola, bienvenidos a Sistemas de Amplificación. Hoy vamos a solucionar las ecuaciones del circuito que encontramos en el video anterior y lo vamos a solucionar con Python y con su ambiente Jupyter, que es justo lo que están viendo. Este es Jupyter, uno llega acá a través de lo que se conoce como Anaconda Navigator, ¿sí? Esto es un icono, después aparece un icono en su escritorio o en su menú después de instalar Anaconda, y una vez abran Anaconda Navigator les aparece esta ventana con más o menos cuadros de este tipo. Entonces, para uno abrir Jupyter Lab, en lo que vamos a trabajar, se va a la pestaña de Jupyter Lab y le da clic aquí en Launch o en Lanzar, ¿sí? Eso va a abrir una pestaña nueva en su navegador, la cual se va a ver, bueno, realmente la cual se va a ver de esta forma, ¿sí? Acá aparecen unas carpetas, acá aparecen si se quiere un notebook o si se quiere otro tipo de, de opciones que le dan aquí, pero nosotros queremos un notebook, ¿sí? Ahí me abre un notebook, yo voy a abrir un notebook que ya tenía aquí abierto y ya aquí se puede comenzar a trabajar. En estos notebooks o cuadernos con los que trabaja Jupyter, yo puedo poner, digamos, texto normal, puedo poner un título, análisis AC, análisis AC, y después puedo poner en este notebook se realizará la solución de las del sistema de ecuaciones. Y para, digamos, ejecutar ese notebook, ya sea solo texto o ya vamos a ver cómo se introduce el código, le damos control enter y ahí aparece nuestro, nuestro texto, digamos, ya ejecutado. Esto es una celda. El Jupyter trabaja por celdas, entonces para agregar una nueva celda, pues le damos aquí y aquí, digamos, le podemos dar qué tipo de celda queremos, o código o texto. El robo, digamos, sirve para otras cosas, para meter datos y otro tipo de cosas, pero eso no lo vamos a usar mucho. Lo que utiliza Jupyter la mayoría de veces es Python, ¿sí? En este caso yo tengo Python versión 3, ¿sí? Pero solo Python no nos sirve para solucionar el sistema de ecuaciones. Necesitamos o lo que se conoce como librerías. Esas librerías, digamos, que aumentan la funcionalidad de Python y nos permiten hacer diferentes cosas. En este caso necesito dos librerías. Una que se llama SymPy y se va a importar de esta forma. Import. Miren que ahí les aparece ya en verde. SymPy, ¿sí? Y lo voy a importar, le voy a poner un nombre para no tener que escribir siempre SymPy, as sp, ¿sí? Y voy a necesitar otra librería, le pongo import, que se llama NumPy, ¿sí? Y lo voy a poner como np. Entonces, miren que en las celdas, este caso es de código, ¿sí? Siempre les va a aparecer este in y entre paréntesis acá. Cuando no hay nada entre el paréntesis significa que la celda no se ha ejecutado. Pero cuando le doy control enter, dándole la orden de ejecutar la celda, aparece un asterisco que significa que la celda se está ejecutando y después va a aparecer un número, en este caso el 1. Significa que en el orden de ejecución esta es la primera celda que se ha ejecutado. Entonces, como me aparece un número y no aparece ningún error ni nada extraño, pues todo va bien. Entonces voy a darle clic en una nueva celda para comenzar a solucionar el sistema de ecuaciones. Para hacer esto, necesito definir las variables de mi sistema y todo a través de la librería SymPy. Entonces, las variables que teníamos era el nodo A y el nodo B, ¿sí? Y eso lo voy a definir como un símbolo de SymPy o una variable de SymPy. Entonces pongo sp para llamar a la librería SymPy, que la definí como sp, y le doy punto para meterme dentro de la librería. Si le doy tab, aquí me aparecen varias de las funciones de esa librería y yo voy a usar la función symbols. Y aquí adentro voy a darle
A espacio B. Y pues para ver que sí funcionó, le voy a dar print y le voy a dar A, B. Vamos a ver qué. Y control enter. Y miren, me imprimió A y B después. Eso significa que ya definí mis variables. Una vez definidas las variables, ahora necesito es definir las ecuaciones. En Python y más específicamente en SciPy, ¿sí? Las ecuaciones siempre deben estar igualadas a 0. ¿Por qué? Porque yo voy a definir una ecuación, por ejemplo, ecuación 1, y esto va a ser igual a toda mi ecuación, ¿sí? Eso significa que toda la ecuación SciPy siempre lo asume que el lado derecho de esta igualdad es igual a 0, ¿sí? Entonces yo tengo que arreglar la ecuación para que sea igual a 0, y lo que sea igual a 0 lo coloco en todo al lado del igual. Eso con las ecuaciones que obtuvimos es realmente sencillo porque pues las dos son iguales a 0. Entonces voy a colocar las ecuaciones. A menos BI teníamos, pero pues BI era 10 en un ángulo de 0, o sea 10 sobre, aunque antes, para, digamos, facilitarnos la vida, podemos definir, por ejemplo, las impedancias. Para definir las impedancias, ¿qué teníamos que hacer? Hallar omega, que es 2 por pi, np, y acá doy pi, enter, por la frecuencia angular. Nuestra frecuencia angular era 2 kHz, o sea 2e a la 3, ¿sí? Defino la impedancia del condensador, que va a ser igual a 1 sobre J, lo voy a poner como, normalmente se pone como 1J. ¿Por qué? Porque por cuestiones de velocidad de Python, J por omega, o sea W, ya lo había definido antes, por el valor del condensador, que es 1 microfarad, o sea 1e a la menos 6. Y ahí ya está, aparece todo en verde el número. Entonces ya definí la impedancia de mi condensador. Ahora voy a definir la impedancia de la bobina, ZL, que va a ser igual a 1J por omega por la bobina, que era 1 milihenry, o sea 1e a la menos 3. ¿Listo? Y pues podemos definir la impedancia de la resistencia, que es igual a 1K, o sea 1e a la 3. Y podemos imprimir cualquiera de ellos, que sería, por ejemplo, imprimamos la impedancia del condensador y le doy control enter para que aparezca. Y ahí nos aparece que la impedancia del condensador es menos 79.57, ¿sí? También podemos imprimir la impedancia de la bobina ZL y nos aparece que es 12.56J, ¿sí? Entonces, ahora voy a seguir con las ecuaciones. Pues lo que hice antes fue para ahorrarme tiempo, ya solo poner las impedancias. O sea, aquí yo pongo A menos 10 sobre la impedancia del condensador, ¿sí? Más A sobre la impedancia de la bobina, ZL, más A menos B sobre la impedancia de el condensador. Y miren que todo esto que está acá, lo voy a apartar un poquito cada uno de los términos, todo esto que está acá es igual a 0, ¿sí? Eso es a lo que se debe llegar cuando uno coloca las ecuaciones directamente en Python. Y la otra ecuación, Q2, la voy a llamar y es B menos A sobre la impedancia del condensador, o sea, sobre ZC, más B sobre la impedancia de la resistencia. Y voy a imprimir la ecuación 1 para ver cómo me quedó. Y ahí miren que ya Python reemplazó todos los valores de las impedancias y ya está ahí en SciPy, es el número complejo. Entonces me queda ahí
toda mi ecuación ya en términos de A y de B, y todo esto es igual a 0. También podemos imprimir, por ejemplo, la segunda ecuación y me queda tal cual como está ahí. Ahora, como ya tenemos las ecuaciones, solo falta solucionarlas. Entonces voy a guardar la solución en una variable que se llama s como solución y le voy a poner sp punto y voy a poner solve. Solve, yo coloco primero las ecuaciones y después las variables que quiero solucionar. Entonces eso lo pongo, cada uno lo pongo entre paréntesis y separado por comas. Entonces, ¿cuál es la primera ecuación que quiero solucionar? EQ1 y la segunda es EQ2. Y miren que esto va entre corchetes cuadrados para decir estas son las ecuaciones, coma, y ahora pongo otros corchetes cuadrados para decir, bueno, ahora estas son las variables, A y B, ¿sí? Y eso ya me soluciona el sistema de ecuaciones y me lo guarda en la variable que se llama S. Ahora voy a imprimir S. Y le doy control enter para mirar. Y enseguida nos aparece que la solución de A y la solución de B. Y acabamos de solucionar el sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué quiero hacer? Digamos que esto está en una representación rectangular, o sea, una parte real y una parte imaginaria. Pero yo quiero conocer cuál es la magnitud y la fase de esta solución. Entonces voy a agregar otra celda y voy a decir que SA, o sea, la solución de A, lo voy a guardar otra vez ahí, y voy a decir que es np.complex, acá está, complex, S, o sea, voy a tomar la solución y quiero únicamente la solución de A, ¿sí? ¿Qué hace este np.complex? Digamos, lo guarda como un tipo de variable complejo para hacer otras cosas más adelante. Voy a hacer lo mismo con B. np.complex. Ahora sb. sb. ¿Listo? Y ahora voy a ver cuál es la diferencia. Print sa y pongamos otra vez print para que quede en otro renglón sb. Entonces le doy control enter y me sale esto. Este es A, pero miren que ya no tienen este I, ya no es de SymPy realmente, sino ya tiene el J, que es como se utiliza normalmente en Python y en NumPy, por ejemplo. NumPy es para hacer análisis numérico. Entonces, ahora sí podemos hallar la magnitud y la fase de estos dos, de A y de B, o de la solución de A y de B. Entonces, hago otra y voy a llegar solo a la magnitud de B. Entonces, para hallar la magnitud de B, entonces puedo hacerlo sin guardarle una variable. Entonces pongo np.abs o valor absoluto, como se ve. Cuando eso es un número complejo, hallar la magnitud. Y quiero hallar, por ejemplo, sb, ¿sí? Entonces le doy control enter y enseguida me va a aparecer que la magnitud es 1.87, ¿sí? Y ahora quiero hallar, por ejemplo, el ángulo. np.angle de sb. Control enter. Y miren que solo me va a aparecer el último renglón que yo ejecute. Y además, este ángulo está en radianes. Yo quiero un ángulo en grados. Entonces pongo np. Y pongo rad to deg, o sea, de radianes a grados. Y le doy control enter. Y ahí me aparece que son menos 176.3 grados. O sea, hay un desfase de menos 176. ¿Listo? Ahora, para tener todo eso para imprimir todo eso, si me toca guardarlo, voy a poner magnitud sub b, lo voy a guardar acá. Voy a poner angle sub b y lo voy a guardar acá. Y ahora sí voy a imprimir los dos. Print mag de b y print
ángulo de B. Y ahí sí me imprimen los dos. ¿Listo? Y lo último que quiero hacer es, realmente tengo el desfase en términos de ángulos, pero perfectamente puedo calcular el desfase o digamos el retardo en términos de tiempo. Recuerden que lo voy a poner acá, en términos de una ecuación. Recuerden que voy a poner acá en términos de látex, voy a poner begin equation y voy a poner que θ es igual a frac de TD sobre T, y como estamos en ángulos, usando ángulos en grados, por 360. Entonces, end equation. Y le doy control enter y miren, begin, no begin, begin. Miren que si yo hago esto, ya aquí puedo también colocar ecuaciones. Entonces, esta ecuación que me dice que el ángulo, menos 176, es igual al, digamos, el tiempo de desfase o el tiempo de retardo sobre el periodo de la señal que tengo por 360. Ya sabemos que como tenemos 2 kHz, el periodo es 1 sobre 2 kHz. Entonces, esto también se puede poner en términos de la frecuencia, ¿sí? Que es control C, control V, θ es igual, aquí ya no necesito el frac, digamos el T sub D, como es 1 sobre periodo, es lo mismo que multiplicar por la frecuencia. Entonces ahí me aparece la otra ecuación, TD por frecuencia por 360. Y pues claramente quiero hallar es el tiempo de desfase. Y TD es igual a mi ángulo, que es igual a ángulo de B, ángulo de B sub B, ¿sí? Sobre 360 por la frecuencia, que es 2 a la 3, ¿sí? Le doy control enter y aquí ya sé que mi desfase es negativo, que está en atraso, y es de 244.86 microsegundos, ¿sí? Eso lo vamos a comprobar en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego.